Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ave María Purísima. Con este saludo, que es de la adoración nocturna española, pues entro a ponerme en manos del Señor y invocar al Espíritu Santo con unas breves glorias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, primero quiero dar gracias a Dios que por Él y para Él estamos aquí. Doy gracias también a la Madre Superiora de la comunidad, de las Madres Carmelitas Descalzas de San José, al Padre Salvador Ros y a todos los asistentes de esta charla. El Padre Salvador Ros lo conocemos todos. Yo he hablado con él y para presentarle, ¿qué digo? Me responde, pues un fraile carmelita descalzo. Y yo quiero añadir, sacerdote de Dios. También sacerdote de Dios. Durante este curso pasado, un grupo de personas de la adoración nocturna, la Cofradía de la Minerva, la Iglesia de Adoración y el grupo de adoradoras presenciales del Santísimo Sacramento, se constituyó este grupo, que bajo la coordinación del secretario de Apostolado Seglar hizo una andadura del año pasado, en el curso pasado, para dar charlas de formación eucarística, para que conociendo la Eucaristía la vivamos con la gracia de Dios todos los días. Fueron 8 charlas, que todos podemos mirarlas en YouTube, y con este curso es la segunda. La primera nos la dio nuestro obispo, don Jesús. Y es un tema muy candente y que queremos conocer todo muy bien por la Eucaristía, la misa vivida paso a paso. Quiero añadir que el Señor nos ha dirigido para que nosotros, sin darnos cuenta nosotros, al preparar las charlas, conocer de que empezaba el año jubilar de San Juan de la Cruz. Y esto lo voy a decir porque... Y de esa manera, pues nosotros nos han informado primero de Salvador Ros, nos hablará de Santa Teresa. Inmaculado Moreno, también de San Juan de la Cruz. Y la Madre Olga, que es la superiora y fundadora de las Carmelitas Samaritanas, también nos dará otra charla. De 8 charlas, 3 van dirigidas. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder también participar y colaborar en este año que iniciará y que el Padre Salvador nos lo dirá con más amplitud cuando quiera y como lo quiera, porque yo solamente me limito a dar esa pequeña información, y que empezará entre el 12 y el 15 de diciembre. Y la próxima charla será, Dios mediante, el día 9 de diciembre en la Iglesia de Adoración a las 7 de la tarde, y como ponente Inmaculada Moreno, hablando Noche y Eucaristía en San Juan de la Cruz. Nuestro Padre Carmelita Descalzo, Salvador Ros, nos hablará hoy de Eucaristía y experiencia mística en Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias por su asistencia. Y hacemos este encuentro de formación eucarística pues con Santa Teresa y en su casa, con las Carmelitas, con esta fundación suya y con sus hijas. El Concilio Vaticano II nos recordaba que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, o sea, es fuente, origen y culmen, plenitud de la vida cristiana. No lo dice a humo de pajas, lo dice desde la experiencia de tantos que han vivido este misterio. Nosotros esta tarde vamos a preguntarle a Teresa, ¿también para ti la Eucaristía fue fuente y culmen? ¿De qué manera? Bueno, y la primera pregunta, o la primera que tiene que respondernos es ¿qué formación eucarística recibió Teresa en el seno familiar? Cuando nos habla de ese capítulo 1 del libro de la vida, esa visión idealizada de su familia, pues no hay datos de su iniciación catequética ni de su primera comunión. No nos dice nada, no sabemos cuándo recibió la primera comunión.
Lo que sabemos es que es un ambiente sacralizado, que su padre tiene buenos libros y que su madre les imprime una extraña afición a los libros de santos, a los santos y a las devociones. Bueno, pues en aquel ambiente sacralizado de iglesia pretridentina, lo más normal es que fuera la misa dominical, la comunión por Pascua Florida, que era de obligación, ¿verdad? En determinados momentos familiares, las procesiones populares con ocasión de la fiesta del Corpus Christi y no mucho más. En el inventario que tenía don Alonso, inventario al fallecer su primera esposa, doña Catalina del Peso, ese inventario había, entre los muchos libros, no olviden que es una familia alfabetizada, figura un tratado de la misa. Hemos buscado posibles tratados de Hernando de Talavera, de Diego de Guzmán. Teresa parece que no alude a ninguno de ellos. Lo más probable es que utilizase algunas de aquellas cartillas muy populares y muy breves, de 8 páginas o poco más, en las que se incluía la doctrina cristiana y el orden para ayudar a misa. Esta es la cartilla que sirvió de primeras letras para San Juan de la Cruz en Medina del Campo, en los Doctrinos. Miren qué enciclopedia, Miren qué enciclopedia. Comenzaba primero por el abecedario, juntar letras, mame, mi, mo, bu, ba, be, bi, bo, bu, juntar letras. Después era santiguarse, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, en castellano, todo. La salve, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los sacramentos, la confesión, las obras de misericordia, y ahora venía aquí el orden para ayudar a misa. En latín, por supuesto, el orden para ayudar a misa. Estas eran las cartillas con las que aprendían la doctrina cristiana y las primeras letras, para muchos las últimas también, pero bueno, esta fue la base, los primeros estudios de aquellos poquitos que aprendían a leer y a escribir. Y la enciclopedia o la cartilla de 8 páginas terminaba con la tabla de multiplicar. Sí, 2 veces 2, 4, 2 veces 3, 6, 2 veces 8, esta era la cartilla. La cartilla, como ven, de la doctrina cristiana y las primeras letras. Esto fue lo que aprendió Juan de la Cruz en los Doctrinos. Estas fueron su primera base, y de ahí salió después a los jesuitas. Bueno, pues esto es posiblemente lo que Teresa ha manejado de niña. Más tarde, sabemos que Teresa tiene 2 libros de cabecera, que son La imitación de Cristo, el Contentus Mundi, el Kempis, ¿verdad?, que además lo recomienda a sus constituciones. Le dice a la priora, procure que haya buenos libros en casa, en especial tal, Contentus Mundi. Y el argumento más definitorio es este. ¿Por qué es tan importante este alimento para el alma como el comer para el cuerpo? Fíjese, Teresa es una mujer que insiste mucho en la formación de sus monjas y en los libros, en la cultura de libros. Y otro libro también con el que Teresa ha preparado mucha liturgia era Los Cartujanos, las Vita Christi Cartusano, de Landulfo de Sajonia, traducidos por Ambrosio Montesino. Se puede decir que esto es la base primera de su formación eucarística o litúrgica. Sobre todo los cartujanos eran libros de cristología, la Vita Christi, la vida de Cristo. ¿Qué practicaba Teresa de la comunión? Pues cuando entra en la Encarnación, esto es lo que se practicaba. Por supuesto, no se practicaba la comunión diaria, tampoco la comunión frecuente. Eran muy pocas las fechas en que se permitía la comunión. Las constituciones de la Encarnación dicen así: comulgarán regularmente en la primera dominica del Adviento, primer domingo de Adviento, la Natividad, primera domingo de Cuaresma, el jueves de la Cena, el Jueves Santo, el día de la Pascua siguiente, el día de la Ascensión, en la Pascua del Espíritu Santo, Pentecostés, y el día del Corpus Christi, en la fiesta de todos los santos y en las fiestas de Nuestra Señora
y en el día que reciben el hábito y el día que hacen profesión. Nada más. Esa era la práctica habitual, ¿eh? La gente se confesaba mucho, pero comulgaba poco. Hoy al revés. Bueno, no sé si comulgaran mucho, pero confesarse cada vez menos. Esta es la práctica habitual de Teresa también hasta una fecha muy concreta, hasta el día 15 de agosto, día de Nuestra Señora, de 1539. ¿Qué le pasó a Teresa aquel día? Ahí comenzó lo que ella llama un estado comatoso, ella llama el paroxismo o paroxismo. Dice, un estado que la dejó 4 días en estado de coma, descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, toda encogida, hecha un ovillo, y tras los cuales, tras esos 4 días, comulgué con hartas lágrimas. Tenía entonces ella 24 años. Y esta primera crisis, esta enfermedad, la lleva a reclamar la Eucaristía. A partir de entonces optó por comulgar y confesar muy más a menudo, dice, y desearlo. Aunque claro, para comulgar, como Teresa tenía un problema de estómago muy serio, y es que hacía muy mal la digestión, y entonces claro, para comulgar por la mañana, pues tenía que provocar el vómito de la noche, para poder comulgar. Dice ella, así que para comulgar en la misa comunitaria de la mañana tenía que provocar el vómito de la noche anterior. Dice, después acá, que frecuento más a menudo las comuniones, es a la noche, antes de que me acueste, cuando echa todo fuera, porque dije, tenía muy problema de estómago. El paroxismo le había dejado quiebras del estómago. Ahora sí, a partir también de estas fechas, año 39, más concretamente año 43, cuando muere su padre. Su padre muere el día de Navidad de 1543. La pérdida del padre para Teresa fue también una conmoción muy fuerte. Y es entonces cuando se pone en contacto con un dominico, el confesor de su padre, don Vicente Barrón, padre Vicente Barrón. Y Teresa le habla de su mediocridad espiritual, de esa larga batalla en la que quiere contentar a Dios y al mundo. Y el padre Vicente Barrón le dice, la anima a comulgar de 15 en 15 días. Como ven, ya se va abriendo a tiempos mayores. Y a medida que cultiva su vida de oración, la comunión se le va convirtiendo en el momento más intensivo de esta, hasta que por fin llega el año 1554, que es el momento que llamamos o llaman de la conversión o de la experiencia mística cristocéntrica. La experiencia dice así, acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba muy bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí que arrojóme cabe él con harto derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle más. Se arrojó. Este gesto de arrojarse a los pies y decirle ahora, mañana no, ahora, que nunca mañanamos, ahora. Teresa lo va a renovar cada vez que comulguen. Dice ella, dale la vuelta al papel, porque tienen el texto. He querido darles no solamente un guión mudo, sino darle por detrás los textos teresianos. Dice, sé de esta persona que muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada al Señor, procuraba esforzar la fe, para que como creía verdaderamente entraba este señor en su pobre posada, desocupábase de todas las cosas exteriores, cuanto le era posible, y entrábase con él. Procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien. Digo, no embarazasen, no impidiesen al alma para conocerlo. Considerábase a sus pies y lloraba con la Magdalena. Bueno, la Magdalena no... Sabes que en tiempo de Teresa a las 3 Marías la llaman Magdalena. A María de Betania, a María Magdalena y a la pecadora del capítulo 7 de Lucas. Aquí Teresa se refiere a la pecadora anónima, capítulo 7 de Lucas, cuando en casa del fariseo entró ella, ¿verdad? Y le regó los pies con sus lágrimas, se los secó con sus cabellos. Dice, y lloraba con la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del fariseo.
Y aunque no sintiese devoción, la fe le decía que estaba bien allí. ¿Veis? La comunión para ella, que comulgar con más frecuencia, se convierte también en un momento para renovar la gracia de la conversión. Efectivamente, las cosas cambiaron al iniciar su vida mística el año 1554. La Eucaristía pasa a integrarse en ese plano de piedad cristológica y es probable ya que para estas fechas practicara la comunión diaria. Aunque esto suponía una singularidad llamativa en su ambiente comunitario, casi un escándalo, ¿no? Porque las demás no comulgaban con esta frecuencia. Lo dice el primer biógrafo, el padre jesuita, padre Rivera, dice: desde antes que saliese de la Encarnación a fundar estos monasterios, comulgaba ordinariamente cada día. Y esto con consejo y autoridad de muchos y grandes letrados, con quien lo trató, siendo cuando ella lo comenzó una cosa que en aquella casa no usaban. Antes le recibían de tarde en tarde, y con su ejemplo se comenzó en ella a continuar harto este sacramento. Ahora podemos decir, comienzan las experiencias místicas, cristocéntricas, que describen el libro de la vida, a partir ya del capítulo 23, y muchas de ellas, fíjese, están unidas a la comunión. Dicen, la comunión parece transformarla. No creo soy yo la que hablo desde esta mañana que comulgué. Parece que sueño lo que veo, y no querría ver sino enfermos de este mal que estoy yo ahora. La Eucaristía le ayude a revivir sus experiencias místicas, pero sobre todo la Eucaristía le da inteligencia, le ayuda a entender lo que está viviendo. Por tanto, es fuente de inteligencia mística. Dice, así que cuando esta mañana comencé esta postrera a escribir sobre la unión, dice, me parecía tan dificultoso saber tratar cosa más que hablar en griego, que así es ello dificultoso. Con esto lo dejé y fui a comulgar. Aclaró Dios mi entendimiento, unas veces con palabras y otras poniéndome delante cómo lo he de decir, que como hizo en la oración pasada, su majestad parece quiere decir lo que yo no puedo ni sé. Por tanto, comulgar no solamente revive la experiencia, sino que la entiende. Ya saben que la experiencia, toda experiencia tiene una triple graduatoria o tiene 3 etapas. Primero es padecerla y no la entiendes. Después entenderla, hacerla refleja. Y tercera, saber comunicarla. Pues muchas veces la segunda etapa de la experiencia, al entenderla, el caer en la cuenta de ella y el saber decirla, la tercera fase, la adquiere Teresa después de comulgar. Claro, por estas fechas, nos ponemos el año 1560, Teresa tiene que llamar a los teólogos de Ávila, a los asesores, para decirles qué tipo de experiencias tiene. Y aquellos teólogos, ella llama medio letrados y asustadizos, ya dice bastante, ¿verdad? O sea, personas que eran espantadizos, diríamos letrados de medio pelo. Pues, ¿qué hicieron? Dijeron que todo lo que tenía era demonio y, por tanto, le prohíben que comulgue. Lo primero que hacen es quitarle la comunión. Dice Teresa, creo eran 5 o 6, todos muy siervos de Dios, y díjome mi confesor que todos se determinaban en que era demonio y que no comulgase tan a menudo. Claro, primero, no entender la experiencia y segundo, quitarle el alimento de la experiencia. Teresa, que es muy realista, una vez hablando con su hermano Lorenzo se quejaba, le decía que a veces en la oración tenía unas torpezas, unos movimientos un poco raros, y le dice a Teresa, mire lo que le dice a Lorenzo en esta carta, cómo lo tranquiliza. En lo de esos movimientos sensuales que dice sentir, es lo mejor no hacer caso de ello. Siempre decía a las monjas que cuestiones de despistes, como en la oración, cuando tenemos distracciones, sequedades, imaginaciones, torpezas, no hagan caso de ello. Dice, no pongan la culpa al alma. Dice, lo que hace la flaca imaginación, el pecado de Adán, de Eva no, de Adán.
la naturaleza, no ponga la culpa al alma. Pues le dice a Lorenzo lo mismo, le dice, en lo de esos movimientos sensuales, es lo mejor no hacer caso de ellos. Una vez me dijo un gran letrado que había venido a él un hombre afligidísimo, porque cada vez que comulgaba venía en una torpeza, y que le habían mandado que no comulgase, sino de año en año, que era de obligación. Y este letrado, aunque no era muy espiritual, entendió la flaqueza y le dijo que no hiciese caso de ello, que comulgase de 8 a 8 días, más a menudo. Y como perdió el miedo, se le quitó. Buena inteligencia, ¿verdad? A veces los miedos lo que hacen es crear más obsesiones y más escrúpulos. Bueno, pues a Teresa le quitaron la comunión. Es más, lo que hicieron aquellos teólogos, qué inteligentes eran, de verdad. Le mandaron un extraño género de penitencias, que cada vez que tuviese esa percepción de Cristo, se santiguase y le diese higas. No explico lo que son las higas, porque es un gesto muy grosero. Pero se lo imaginan ustedes, ¿verdad? Este gesto de dar higas a quien ella sabía que era el Señor, bueno, pues su maestro interior le dijo, díjome el Señor que les dijese a los asesores que esto ya era tiranía. Que mandar estas cosas, esto es tiranía. Son unos tiranos. Más tarde, él, cuando escribe las moradas, el casillo interior, le dice a las monjas que no hagan caso cuando les mande tal cosa, alguien que les mande dar higas, no lo hagan. Dice, no sé quién, este recurso tan extraño, inventado para atormentar a quien no pudiera menos que obedecer. Un recurso inventado para atormentar. Bueno, pues, aunque le prohibieron, bueno, mandaron que diera higas y le quitaron la frecuencia de la comunión, sin embargo, su piedad eucarística por estas fechas se había vuelto ya un fuego incandescente. Vamos a leer el siguiente texto, precioso. Estaba en casa de doña Guiomar de Ulloa, su amiga. Ya saben que en la Encarnación había clausura. Es más, como había un mucho número de monjas, pues lo mejor es que se marcharan fuera para, digamos, quitar bocas y buscar alguna limosna. Entonces Teresa pasó temporadas larguísimas fuera de la Encarnación, sobre todo en casa de doña Guiomar de Ulloa, cerca de los jesuitas de San Gil. Y ahí cuenta esto. Dice, vienenme algunas veces unas ansias de comulgar tan grandes que no sé si se podría encarecer. Acaecióme una mañana que llovía tanto que no parece hacía para salir de casa. Estando yo fuera de ella, fuera de la Encarnación, yo ya estaba tan fuera de mí con aquel deseo que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrar a por ellas, cuanto más agua. Estaba lloviendo a mares, nada, no, pero era tal el deseo que aunque pusieran lanzas, las atravesaría, cuanto más agua. Y es por esta época también cuando las experiencias más profundas, los acontecimientos más decisivos de su vida se producen al comulgar. ¿Cuál? Su misión de fundadora. El carisma fundacional lo cuenta así. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, que se serviría mucho en él, que se llamase San José, y que a una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra, y que Cristo andaría con nosotras. Efectivamente, a partir de ahora, años 60, 62, las experiencias místicas se acrecientan, y si ustedes quieren leer las cuentas de conciencia, 68 textos que son como un diario, digamos un diario, un libro blanco, casi todas las experiencias que consigna ella son habiendo comulgado, acabando de comulgar, al ir a comulgar, después de comulgar. Hoy es el día 18 de noviembre, ¿verdad? Vamos a leer la experiencia que tuvo el día 18 de noviembre de 1572, el texto tercero.
Además es una experiencia muy graciosa esta, ¿verdad? Ya saben que Santa Teresa y San Juan de la Cruz se permitían a veces muchas bromas. Bromeaban los santos, incluso discutían, ¿eh? Como Dios manda, claro. Dice, estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, octava, San Martín el día 11, la octava, 18. Estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento, para otra hermana. La partió para otra. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendiera, no importaba para dejar de estar entero el Señor, aunque fuese muy pequeño, pedacico. Pero él, por hacerla rabiar, le dio la mitad. Díjome su majestad, díjome el Señor, no hayas miedo, hija, que nadie se aparte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha, y díjome, mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Clavo, el anillo, digamos, el clavo de un crucificado, ¿verdad? Porque Jesús, resucitado, sigue conservando las marcas de la pasión. ¿Por qué? Porque son el signo, la huella de su amor por ti. Mira este clavo. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no solo como criador y como rey, y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es tuya y la tuya mía. Todos los teresianistas dicen que esta es la gracia del matrimonio espiritual. Recibida precisamente por mitad de comulgar, por media comunión, que le dio San Juan de la Cruz el día 18 de noviembre, tal día como hoy. Así que era obligado leer este texto, ¿no? Y ahora les voy a leer uno, el número 4, que es un texto inédito. No está en las ediciones, pues tuve la fortuna de encontrarlo. Pero no, sino que ya lo había escrito nada menos que el primer biógrafo, el padre Rivera, en una copia de sus cuentas de conciencia, texto que está en la Academia de la Historia, Real Academia de la Historia, y que bueno, que parece que los teresianistas lo conocían, pero nadie lo había transcrito. Y el texto dice así. Hay 5 líneas que son inéditas. Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacratísimo cuerpo de Jesucristo le recibe su Padre dentro de nuestra alma. Como yo entiendo y he visto están estas divinas personas. Y cuán agradable le es esta ofrenda de su Hijo, porque se deleita y goza con él, digamos, acá en la tierra. O sea que cuando Jesucristo ofrece su sacrificio y cuando el Padre lo recibe, el momento más importante no es solo la transustanciación, cuando lo consagra el sacerdote, sino cuando comulgas. Es el momento en que Cristo entrega al Padre dentro de ti su sacrificio y el Padre se deleita con su Hijo dentro de ti. ¡Qué hermoso! ¿Eh? Sigue diciendo, y así le es tan afecto y agradable y nos hace tan grandes mercedes cuando comulgamos, por ser medio para que se deleite con su Hijo. No lo sé decir cómo lo entiendo, porque si es contra escritura lo pongo aquí y creeré lo que se me dijere. Hay tan grandes cosas dentro de un alma cuando el Señor quiere comunicárselas que no se atinan a decir. Fijaos qué intuición tiene ella, mucho más que los teólogos, mucho más, va más allá, precisamente por esa experiencia mística de la comunión. Entiende que el momento más grande, cuando Cristo termina, entrega al Padre su sacrificio y el Padre se deleita con él, justamente cuando comulgamos. Es una perla, este texto. Bueno, me queda media hora, pero no quiero abrumaros, ¿eh? Pasamos ya al punto tercero. La actividad fundacional. Teresa tenía el firme convencimiento de que una fundación solo quedaba erigida, constituida, cuando se celebraba en ella la primera misa y quedaba expuesto el Santísimo Sacramento. No solo la misa, sino el sacramento también. ¿Por qué?
Pues porque es entonces cuando el habitante mayor de la casa está en su sitio. Si estando él ya en casa, la casa está erigida, por tanto, con la instalación del Santísimo Sacramento. Los letrados, los teólogos, tardaron mucho en informarla de que bastaba la misa para tomar la posesión, aunque no se pusiera el Santísimo Sacramento. Posiblemente Teresa lo entendió con la fundación de Salamanca, la casa de los estudiantes. Dice ella, fue la primera que fundé sin poner el Santísimo Sacramento, según había mal aparejo, tal como la dejaron de estar calada y sucia los estudiantes, ¿verdad? Pues fue la primera en la que no puso el Santísimo Sacramento. Ella pensaba hasta entonces que si no estaba puesto el Santísimo Sacramento, no estaba canónicamente erigida la casa. Y esto, claro, esta idea suya dio lugar a episodios dramáticos como el de Medina del Campo. Vamos a leerlo, lo voy a contar. Teresa funda en Medina, que era el Wall Street, donde estaban todos los banqueros europeos, los Doria, los Balger, los Fugger, todos allí, Y Teresa decía, y aquí entre tanto extranjero tiene que haber luteranos, y los luteranos son iconoclastas, queman iglesias, quitan el Santísimo Sacramento. Bueno, pues cuenta Teresa cómo hizo la fundación. Nos dimos tan buena prisa que cuando amanecía estaba puesto el altar. No he puesto el texto, no, pues, escuchadlo. Y la campanilla en un corredor y luego se dijo la misa. Esto bastaba para tomar la posesión. No se cayó en ello, sino que pusimos el Santísimo Sacramento. Yo ya estaba hasta esto muy contenta porque para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde haya Santísimo Sacramento. Mas poco me duró la alegría. Porque como se acabó la misa, llegué por un poquito de una ventana a mirar el patio y vi todas las paredes por algunas partes en el suelo, que para remediarlo era menester muchos días. Oh, válgame Dios, cuando yo vi a su majestad puesto en la calle, en tiempo tan peligroso como ahora estamos por estos luteranos, ¿qué fue la congoja que vino a mi corazón? Comencé a tratar que se nos buscase casa alquilada, costase lo que costase, para pasarnos a ella mientras aquello se remediaba. Y comencéme a consolar de ver la mucha gente que venía, y ninguno cayó en nuestro desatino, que fue misericordia de Dios, porque fuera muy acertado quitarnos el Santísimo Sacramento. Ahora considero yo mi bobería y el poco advertir de todos en no consumirle, sino que me parecía que si esto se hacía, era todo deshecha la casa. Pues por mucho que se procuraba, no se halló casa alquilada en todo el lugar, que yo pasaba harto penosas noches y días, porque aunque siempre dejaba a hombres que velasen el Santísimo Sacramento, estaba con cuidado si se dormían, y así me levantaba a mirarlo de noche por una ventana, que hacía muy clara luna, y podíalo bien ver. Todos estos días era mucha la gente que venía, y no solo no les parecía mal, sino ponían devoción de ver a nuestro Señor otra vez en el portal, casi en la calle. Y su majestad, como quien nunca se cansa de humillarse por nosotros, no parece quería salir de él. Casi contemporánea a la fundación de Medina, año 67, 15 de agosto del 67, se sucedió la profanación del Santísimo Sacramento en Alcoy, en enero del 68, lo que motivó a San Juan de Ribera, obispo de Valencia, a proponer a la Madre Teresa una fundación de carmelitas, que no se llegó a realizar. Pero ven, por lo mismo, por la profanación del Santísimo Sacramento. Casos parecidos al de Medina, con el Santísimo Sacramento y con algunos de aquellos clérigos intolerantes, ocurrieron en Toledo y aquí en Segovia. ¿Os acordáis, verdad? Lo contamos. En Córdoba, camino de Sevilla, y en la fundación de Burgos, donde el recién promovido arzobispo, la santa silencia su nombre con celo exquisito. Es curioso, cuando tiene que agradecer a alguien le pone los nombres, pero cuando tiene que hablar mal de alguien no lo dice, lo silencia. Bueno, pues había sido obispo en Canarias y lo trasladan a Burgos. Era medio pariente de ella. Don Álvaro de Mendoza, obispo de Palencia, le propuso que hiciera la fundación de Burgos. El otro, después de prometer el oro y el moro, dijo sí, que vengan. Y cuando llegaron, la mandaba otra vez para retroceder. No le dejó tener el Santísimo Sacramento en la casa. Tenían que salir fuera, a la parroquia de San Gil. Dice, no consintió que dijesen misa en casa. Y nunca se pudo acabar con él que nos dejase oír misa en ella,
por lo que el padre Gracián andaba deshecho de vernos salir cada día a la parroquia de San Gil. Tenían que salir a misa afuera. Bueno, cuando hizo memoria, al final de sus días, hizo memoria de su actividad fundacional, a pesar de su propósito de no poner los grandes trabajos de los caminos, nos ha dejado un párrafo revelador de sus motivaciones y sentimientos. ¡Qué párrafo tan hermoso! A lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción. Mas en comenzándolos me parecía poco, viendo en servicio de quien se hacía y considerando que en aquella casa se había de alabar al Señor y a ver Santísimo Sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad, que aunque muchos no lo advertimos, estar Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como está en el Santísimo Sacramento, en muchas partes, gran consuelo nos había de ser. Y estos minutos que me quedan, vamos a centrarnos en lo peculiar de Teresa, en su magisterio. Hemos visto cómo ha ido ella viviendo, cómo la experiencia mística le ha ido continuando más a la Eucaristía, y la Eucaristía se la ha convertido al mismo tiempo en fuente y culmen de experiencias, ¿no? Y ahora Teresa, ¿cómo enseña? ¿Qué nos dice cómo desde su experiencia tiene un magisterio eucarístico? Es lo que vamos a ver aquí ahora. Por de pronto, en sus constituciones, la misa diaria ocupaba un puesto destacado, de manera solemne los domingos y fiestas, y aumenta considerablemente el número de comuniones permitidas, muchas más. Pero sobre todo, donde nos ha dejado su pensamiento, su teología eucarística, es en el Camino de Perfección, en 3 capítulos, donde comenta la petición, la cuarta petición, la cuarta, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Los capítulos 33, 34 y 35. Comentando la petición del Padre Nuestro, danos el pan supersustancial, ella lo comenta en sentido eucarístico y como una gran teóloga nos clava 6 tesis. Vamos a ver las 6 tesis teológicas de Teresa. Las tienen en los apuntes, ¿verdad? Vamos. La primera, dice Teresa, la Eucaristía es el don supremo del Padre, su don por excelencia, que ya no consiste en el maná del desierto, el Antiguo Testamento, sino en el don de su propio Hijo. Por tanto, todo lo ha dado en su Hijo y ese Hijo es eucarístico. Leo el texto. Su majestad no le dio a su Hijo, como he dicho, en este mantenimiento y maná de la humanidad. La humanidad de Cristo que tiene todos los sabores, como el amor de todos los amores, ¿verdad? Pues también la humanidad de Cristo es consuelo y sabor. Dice, que le vayamos como queremos y que si no es por nuestra culpa no moriremos de hambre. Que de todas cuantas maneras quisiere comer el alma, hallará en el Santísimo Sacramento sabor y consolación. Por tanto, la Eucaristía es el don supremo del Padre, y que como el maná tiene todos los sabores. Segundo, la Eucaristía es la prolongación de Cristo en el mundo. Cristo no terminó con la ascensión. Cristo es una presencia presente y actual en la Eucaristía y en el mundo. Dice ella, presencia velada, disfrazada e encubierta de su humanidad, como la encarnación fue presencia velada de la divinidad, ¿verdad? Nadie entendió en Jesucristo que era la divinidad, era la divinidad escondida. Pues, ¿dónde está la humanidad escondida de Jesús? En la Eucaristía. Presencia real. Dice, esto no es representación de la imaginación, como cuando consideramos al Señor en la cruz o en otros pasos de la pasión. Esto pasa ahora y es entera verdad y no hay para qué irla a buscar a otra parte mejor o más lejos. Tercera tesis de Teresa. La Eucaristía es el extremo
el extremo de la kenosis de Jesús, de su abajamiento, de su condescendencia divina, ¿verdad? Es el extremo. Ya no podía ir más hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo, no solamente hasta la muerte, sino incluso, en la Eucaristía es el extremo de esa condescendencia. Dice Teresa, en la Eucaristía está como disfrazado. ¿Pero para qué? Para hacérsenos más tratable. Dice, si os da pena de no verle con los ojos corporales, mirad que no os conviene, que es otra cosa verle glorificado. No habría sujeto que lo sufriese. Un cuerpo glorificado no impresiona la retina, es un exceso de luz, te quema. Por tanto, se ha disfrazado, porque no puedes percibirlo de otra manera más que disfrazado. Debajo de aquel pan disfrazado está tratable, porque si el rey se disfraza, no parece se nos daría nada de conversar sin tantos miramientos y respetos con él. Parece está obligado a tratarlo, a sufrirlo, pues se disfrazó. Quedaos con este ejemplo. Mi amiga Sonia siempre le gusta mucho cuando cuento esto. Dice, imaginaos que llega el rey, pero llega disfrazado, que no llega ni con el armiño, ni con el cetro, ni con la corona, sino que llega pues, de paisano o vestido de otra cosa. Si nunca la has visto, pues no le miras cómo lo tratas, sin lisonjas, sin miramientos, sin venias, y sin arrumacos, ¿no? Dice, así está bien. Jesús se ha disfrazado en la Eucaristía para que le trates sin miramientos ni respetos. Pues está obligado a sufrirlo, porque eso está disfrazado. Para que lo entendáis mejor, os cuento una anécdota, que es verdad. Sabéis que en Batuecas, nuestro convento de Batuecas, por allí Alfonso XII y sus descendientes iban a cazar, los reyes. Todavía tienen una celda del rey. Ya, bueno, Felipe ya no va por allí a cazar. Pero la anterior Juan Carlos iba también a cazar. Bueno, pues un día Alfonso XII se perdió por aquellas urdes, en aquellos años, fijaos, los años antes de la guerra, que aquello era pues una selva, hasta que Gregorio Marañón empezaron a ver, y a humanizar aquellos territorios, tierras de hambre. Bueno, pues el rey se perdió y no sabía cómo salir del bosque. Y se encontró con un campesino y le dijo, pues mira, es que he venido de caza y no sé, estamos acampados, pero no sé dónde. Y el campesino conocía el lugar como la palma de la mano, ¿no? Y, va más o menos, sí, ¿dónde está un claro? Yo le llevo. Y por el camino, claro, el rey se dio cuenta que el campesino no se había enterado de él para nada. Y dice, pues sabe usted, es que ha venido el rey también a cazar con nosotros. ¿Usted no le conoce? Dice, no, nunca lo he visto, no sé. Dice, pues muy fácil. ¿Y cómo sabe yo que es el rey? Dice, muy fácil. Usted cuando lleguemos al claro, fíjese bien, aquel ante el cual todos se quiten el sombrero, le hagan reverencias, le hagan venias y le llamen majestad. Ese es el rey. Vale. Justo llegaron al claro y justo se produjo eso, ¿no? Todo el mundo, oh, majestad, perdón, hacerle venias. El campesino se quedó así parado, atónito, y le dice el rey, le da un codazo y dice, bueno, ahora ya ha descubierto usted quién es el rey, ¿verdad? Y el campesino dice, pues sí, usted o yo. Bueno, pues en la comunión tú también eres el rey. En la comunión, Él se ha disfrazado para que le trates sin miramientos, porque tanto Él como tú sois en ese momento el rey. Siguiente tesis. La Eucaristía es fuente y culmen de unión con Cristo, de unión amorosa con Cristo, el rey. Comulgando, el Señor se adentra en nosotros y nosotros nos adentramos en Él. Dice Teresa, pues si cuando andaba en el mundo de solo tocar sus ropas sanaban los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando dentro de mí si tenemos fe y nos dará lo que le pidiéremos, pues está en nuestra casa? Debajo de aquel pan está tratable, estáos vos con él de buena gana, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Es el momento de la unión, esa unión por participación de amor, ¿verdad? En el que tanto él, el rey disfrazado, como tú no disfrazado, estáis viviendo la misma realidad. Y finalmente, otra gran tesis de Teresa.
La Eucaristía no solamente la celebra el sacerdote, ¿eh? No, la celebramos todos. En la Eucaristía participamos del sacrificio de Cristo y ejercemos el sacerdocio bautismal. Todos. Ciertamente el sacerdocio ministerial lo ejerce el sacerdote, pero los que participamos en la Eucaristía, del sacrificio de Cristo, ejercemos el sacerdocio bautismal. ¿Cómo lo ejercía Teresa? Fijaos. Así lo hace ella, dirigiéndose al Padre con porte sacerdotal y en nombre de todas sus monjas. Como un sacerdote, ella se dirige al Padre intercediendo por su Hijo, por Jesucristo, y dice así: Padre Santo que estás en los cielos, alguien ha de haber que hable por vuestro Hijo, pues Él nunca tornó de sí, nunca se defendió. Seamos nosotras hijas, aunque ese atrevimiento siendo la que somos. Y termina escribiendo, fijaos, con ese tono sacerdotal, escribe un texto que puede ser como una plegaria eucarística, una preciosa anáfora. Evidentemente no tiene ni epíclesis ni relato de la institución, pero tiene los elementos de una anáfora, suena como una plegaria eucarística. Fijaos qué hermoso texto. Dice ella, se dirige al Padre intercediendo por su Hijo: atajad este fuego, Señor, que si queréis podéis. Mirad que aún está en el mundo vuestro Hijo. No lo hagáis por nosotros, Señor, que no lo merecemos. Hacedlo por vuestro Hijo. Pues suplicaros que no esté con nosotros. Así lo tenéis, lo tenéis en la final, en la hoja. Muy hermoso. Pues suplicaros que no esté con nosotros, no os lo osamos pedir. ¿Qué sería de nosotros? Que si algo os aplaca, es tener acá tal prenda. Pues algún medio ha de haber, Señor mío, póngale vuestra majestad. Oh, mi Dios, ¿quién pudiera importunaros mucho y haberos servido mucho para poderos pedir tan gran merced en pago de mis servicios, pues no dejáis ninguno sin paga? Mas no lo he hecho, Señor. Antes por ventura soy yo la que os he enojado, de manera que por mis pecados vengan tantos males. Pues ¿qué he de hacer, criador mío, sino presentaros este pan sacratísimo? Qué hermoso. Ella también dice, yo también presento el pan. Presentaros este pan sacratísimo, y aunque no le deis, tornárole a dar, y suplicaros por los méritos de vuestro Hijo, me hagáis esta merced, pues por tantas partes lo tiene merecido. También Teresa presenta al Padre el pan eucarístico. Ya, Señor, ya, haced que se sosiegue este mar. No ande siempre en tanta tempestad esta nave de la Iglesia, y salvadnos, Señor mío, que perecemos. Les he resumido en 6 tesis esos 3 capítulos, pero lectura obligada, ¿eh? Siempre que venimos a acusar a Teresa salimos con algún deber. Bueno, pues sería muy bueno que lean esos 3 capítulos también, sobre el magisterio teresiano de la Eucaristía. Punto final, me quedan 2 minutos. No, ya no casamos más. También Teresa se muere como se ha vivido. Y también su muerte fue una muerte eucarística. En la memoria de las primeras carmelitas quedó impreso el recuerdo de las últimas palabras, de la última oración eucarística que dijo la Madre Teresa en su lecho de muerte. El día 3 de octubre del 82, miércoles a mediodía, se sintió exhausta de fuerzas, pidió le llevase el Santísimo Sacramento. Se lo llevó el Padre Antonio por la tarde. Y Ana de San Bartolomé, su fiel enfermera, recuerda, cuando vio que le llevaban el Santísimo Sacramento, o sea, que venía a la celda, dice, enestóse en la cama, se pegó un salto, se echó por alto, enestóse en la cama con gran ímpetu de espíritu, de manera que fue menester tenerla, agarrarla, porque parecía que se quería echar de la cama. Y dijo con gran alegría, sus últimas palabras, Señor mío, ya es tiempo de caminar, sea muy enhorabuena y cúmplase vuestra voluntad. Palabras que otros testigos refieren más ampliamente. Señor y esposo mío, ya llegada la hora tan deseada. Tiempo es ya que nos veamos, amado mío y Señor mío. Ya es tiempo de caminar. Vamos muy enhorabuena. Si se muere como se ha vivido, la Madre Teresa murió como lo que era,
una enamorada. Como la esposa anhelante del cantar de los cantares, la suya fue una muerte de amor. Como con el mismo deseo vehemente que tantas veces al comulgar había dilatado su corazón. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra atención. También mi gratitud a la Madre Ángela y la comunidad por acogernos en su casa para seguir teresaneando. Yo siempre vendré muy a gusto a esta casa a hablar de Teresa, porque en esta casa y de Teresa a todos nos interesa, ¿verdad que sí? Buenas tardes.